A Enfoque de los sábados, por última vez antes de las elecciones, podemos reunir candidatos que nos den sus opiniones y que en la medida de lo posible intercambien serenamente entre ellos. No lo podremos hacer el próximo sábado porque estaremos en veda electoral y solo nos corresponderá contribuir a una mejor información sobre el acto mismo del voto y su significación para nuestro país. Hemos invitado a candidatos de los 4 partidos que figuran en las mejores posiciones de acuerdo a la mayor parte de las encuestas, en particular a la hecha por CPI por encargo de RPP. Y son ellos Gino Costa, que va con el número 7 del Partido Morado. Luego está en el orden en que vamos a preguntar la señora Leslie Lazo, que va con el número 2 de Acción Popular. Daniel Córdoba, que va con el número 3. 3 en APP. 3 en APP. Y finalmente Marta Chávez, que va con el número 1 de Fuerza Popular. Hemos hecho un sorteo acá para que quede decidida por la suerte el orden de las intervenciones respecto de las preguntas que voy a formular, 4 diferentes a cada uno de los 4 invitados. Comienzo con Gino Costa e inevitablemente la pregunta es: ¿qué opinión le merece lo sucedido al interior de su partido con el caso del general Mora? No solo me refiero a lo que él habría hecho, sino a las reacciones que han habido después por parte, por ejemplo, de un delegado de la macrorregión sur que anuncia su disidencia con la línea del presidente Julio Guzmán. Fernando, lo ocurrido con Daniel Mora es muy lamentable. Y yo creo que el partido ha hecho lo que tenía que hacer y ha reaccionado rápidamente, porque 3 o 4 horas después de conocido por el partido esta información, que no estaba disponible en las bases de datos a las que acceden los partidos para verificar los antecedentes de los candidatos, el partido le ha pedido su renuncia a su candidatura y su renuncia al partido. Se trata de un fundador, no ha sido una decisión fácil, pero ha sido una decisión rápida, porque el partido entiende que los hechos son muy graves y no puede ser ni candidato ni dirigente de un partido una persona, digamos, que le pega a su mujer y la trata de la manera como su mujer sostiene que ha sido tratada. De manera que la reacción me parece oportuna, me parece adecuada ante un hecho lamentable y muy censurable. Y lamentable también que el señor Mora no pusiera estos hechos en conocimiento del partido, sabiendo que si se dieran a conocer, esto tendría un efecto muy negativo. Las declaraciones a las que te refieres, Fernando, son de una persona que no tiene el cargo dirigencial que él sostiene. No hay, digamos, representante de la macrorregión sur, según lo ha declarado Flor Borja en una entrevista anoche en la televisión. No es un dirigente del partido, es un miembro del partido que opina lo que ha dicho, pero no es un dirigente del partido. Lo que ha dicho es que hay una cúpula que ha rodeado al señor Guzmán y que ha cambiado la línea del partido y que en ese contexto... Es una opinión personal de él, no es un dirigente del partido, y lo que hay es un pronunciamiento de la Comisión Política, que es el órgano máximo de dirección del partido político, en términos, te repito, muy enfáticos, muy claros, y que expresan el compromiso del Partido Morado en la lucha contra la violencia machista, ¿no es cierto?, que asola a las mujeres peruanas. Tenemos una propuesta muy clara, ¿no es cierto?, de insistir en el enfoque de igualdad de género y la salud sexual reproductiva como elementos centrales de la educación de las niñas y niños para acabar con la violencia machista y, por supuesto, fortalecer el sistema de persecución penal a los violentos y tratar a los violentos psicológicamente y reeducarlos para que no incidan en hechos de violencia. Esos son los 3 componentes de la propuesta para enfrentar la violencia machista en el Partido Morado. Nos ratificamos en ello, un hecho lamentable, pero creo que la reacción ha sido rápida y oportuna. Muchas gracias, Gino Costa, del Partido Morado. Los 3 reaccionarán después de contestar a sus respectivas preguntas sobre lo que ha dicho Gino Costa. Señora Leslie Lazo, usted es la número 2 de acuerdo a un sorteo que hemos hecho. Y yo quisiera saber
¿Qué decidirán Acción Popular y sus congresistas respecto de la elección de los jueces constitucionales? Sobre todo porque hay uno que fue elegido, si bien en un proceso controvertido, en la legislatura pasada. Muy buenos días. Antes que nada quería saludar por el aniversario de Lima a todos nuestros vecinos limeños. Bien, nosotros para la elección del Tribunal Constitucional lo único que queremos en bancada, si queremos recobrar la decencia que se ha perdido en el Congreso de la República, la transparencia que se ha perdido, es hacer justamente ello, un proceso transparente donde deben llegar los mejores, donde debe haber una mejor selección, sin ningún tipo de componenda, sin ningún tipo de negociados. O sea, cambiar la modalidad que se aplicó en la elección del 30 de septiembre. Una modalidad que sea transparente, porque lo que se mostró en el Congreso disuelto no hubo ningún tipo de transparencia, muy por el contrario, se vio que hubo demasiado negociado. Demasiado negociado. Lo que queremos es transparentar. Si queremos un Congreso nuevo, justamente esto debe demostrar la transparencia, la decencia. Y hemos comprendido. Señor Córdoba, la ministra de Economía, señora Alba, ha hecho conocer vía tweet que en lo que va del año, es decir, 15 días, se tiene la tasa más alta de inversión pública de los últimos 5 años. ¿Quién nos comenta sobre ese tuit? Es totalmente irrelevante. El modelo económico ha colapsado. Nosotros vamos a cambiar el modelo económico desde el Congreso para bien, no manteniendo la estabilidad macroeconómica lograda, pero sí luchando para que termine, por ejemplo, el monopolio de las AFPs. Vamos a proponer un producto financiero que los bancos, que las cajas de ahorros y que los diferentes entes regulados por la superintendencia puedan proponer un ahorro a plazo fijo que pague el interés más alto, que compitan por pagar el interés más alto y que no le den, estén cobrando comisión a los futuros jubilados. Vamos a defender a las pymes, sobre todo el pago a 30 días para los pequeños empresarios con las grandes corporaciones que les pagan a 120 días. Hemos propuesto también la regulación de las tasas de interés, que son usureras en muchos casos. Vamos a regular las tasas de interés y vamos a proponer la creación de la Defensoría Pública del cliente financiero. En lo que respecta a la obra pública, hemos propuesto, y ya el primer ministro acogió nuestra propuesta, y también los empresarios, un ministerio de obras públicas que con el ejemplo del éxito de los panamericanos cambie por completo el sistema. El sistema tiene que cambiar. El sistema está mal gerenciado, en el sistema hay mucha corrupción, desde los alcaldes, desde el gobierno regional hasta el gobierno central. Tenemos que cambiar la estructura del Sistema Nacional de Inversión Pública para que esto despegue. No puede ser que tengamos pistas y veredas en pésimo estado, que Lima no tenga agua, se le sobra la plata, de Lima no tiene agua. No puede ser que no tengamos una carretera central como debe ser, no puede ser. Entonces el Estado tiene plata, el peruano ha ahorrado en los últimos 20 años, pero no se ejecutan las obras correctamente y sobre todo se ha concentrado la riqueza en unos pocos y tenemos ahora que luchar por los de abajo. APP es el partido de los de abajo. Muchas gracias, Daniel Córdoba. Y antes de ir a la pausa, Marta Chávez, ¿cómo valora usted el trabajo de los fiscales del equipo Lavajato, que, como sabemos, ha hecho una investigación y sí tomado decisiones sobre dirigentes de la mayor parte de los partidos políticos, incluido naturalmente el suyo, no solo? Sí, bueno, en primer lugar, mi saludo también a Lima por su 485 aniversario de fundación. Ahora, el tema de los fiscales y de Lavallato y en general la anticorrupción es bastante delicado. Yo creo que no están actuando con la debida celeridad, con la debida efectividad. Tenemos 524 millones de soles que se le han devuelto a Odebrecht. Estaba leyendo nada menos que en Hildebrand, y si lo pone Hildebrand, que es un apoyo al gobierno del señor Vizcarra, como al señor Maiman, que es el testaferro del señor Toledo, le han permitido todo y se va a quedar con casi la mayor parte de las coimas que Odebrecht le pagó al señor Toledo. Eso porque los fiscales les han permitido todo. Entonces, yo creo que esa labor es muy cuestionable y en algún momento tendrá que hacerse pues algún mecanismo como la Comisión de la Verdad sobre el trabajo de la supuesta lucha. ¿Han hecho algo bueno o todo lo que hacen los fiscales es malo? Sin duda, Lavajato, sin duda pueden haber chispazos, ¿no? A mí no me gusta generalizar, pero yo creo que hay indicios de que aquí está habiendo
más corrupción y está habiendo bajo la etiqueta de la lucha contra la corrupción, se están encubriendo a personas. ¿Por qué le regalan 524 millones a Odebrecht? Para que no implique a personas del gobierno. Acabo de estar el día de ayer en Moquegua y me informan los moqueguanos que el señor Vizcarra estuvo anteayer para inaugurar un corredor vial que lo ha hecho ¿quién? La empresa Casa. Esa empresa que le donó $400,000 a la campaña del señor PPK mientras estaba el señor Vizcarra de jefe de campaña. La empresa Casa, que desde que el señor Vizcarra estuvo en el Ministerio de Transportes y hasta ahora tiene más de 1.000 millones de soles en obras. Entonces eso, y que luego el Ministerio Público diga que no hay problemas en el caso del señor Kuczynski y el señor Toledo en la Interoceánica, que se archive la investigación del señor Vizcarra y la señora Molinelli por la adenda de Kuntulwasi. Bueno, eso nos demuestra. Quisiera más severidad. Quisiera más severidad. Yo quisiera más verdad. Más verdad. Hemos comprendido, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos hacemos el orden inverso de los invitados para que reaccionen ante las respuestas que han escuchado de sus colegas, después de lo cual plantearé preguntas a los 4 en común. Vamos a la pausa primero. Bueno, hemos escuchado 4 respuestas a 4 preguntas diferentes. Ahora quiero que los que han escuchado nuestras respuestas reaccionen ante ellas. Recuerdo que la primera estuvo dirigida al caso del señor Mora, la segunda a la elección de los jueces constitucionales, la tercera que se planteó al señor Córdoba sobre el aumento de la inversión pública y la cuarta que se hizo a la señora Chávez tenía que ver con aquello de lo que ya contestó ella, de manera que no reaccionará, pero sobre las otras preguntas que formulé, su opinión, por favor. Bueno, yo creo que el caso del señor Mora es muy doloroso y refleja pues que tampoco las personas que saltan de un partido a otro son buenas quien no es fiel en lo poco no es fiel en lo mucho, ¿no? Eso lo aprendí desde muy chiquita, ¿no? Un señor protagonista y fundador del toledismo, se pasó al humanismo y del humanismo salta ahora al vizcarrismo porque el Partido Morado es el partido oficial del gobierno. Entonces, por algo, ¿no? Esos son indicativos. Luego, en lo que atañe al tema del gasto público, yo creo que no me parece esto de cambiar el modelo económico por el tema de supuesto monopolio. Mire, en todo caso también hay monopolio de los bancos, de las instituciones financieras para tener la CTS y pagan 2% de interés al año y el trabajador tiene su plata ahí cautiva, ¿no? Yo creo que hay que hacer ajustes, sí, pero decir que se cambie el modelo económico me parece muy fuerte. Y sí me preocupa el hecho de que señalaba usted, Fernando, de que según la ministra de Economía, tenemos el mes de más alta inversión pública. Eso puede ser hasta acto de corrupción. ¿Por qué? Porque en los 4 últimos días del ejercicio 2019, los 4 últimos días de diciembre del 2019, se han ejecutado supuestamente más de 2.500 millones de soles. No, perdón. Lo que aumenta Fernando, yo no estoy debatiendo con usted. Déjeme responder. Que requiere alguna precisión. No, precisiones yo no necesito, Fernando, perdón, porque la información es pública. Dice que se ha ejecutado 2.500 millones de soles en los 4 últimos días del ejercicio 2019. Y al Ministerio de Transportes, donde está el alfil del señor Vizcarra, le ha competido gastar en esos 4 días, o ejecutar en esos 4 días, 650 millones de soles. ¿Qué es eso, por favor? Bueno. A mí me parece, y encima la emisión de bonos por 10.000 millones de soles, algo se pudre en Dinamarca, Fernando, y eso tiene que ser investigado. Felizmente que ese país queda lejos del Perú. Muchas gracias, señora Chávez. Por no decir Dinamarca es el Perú, bueno, Fernando. Señor Córdoba, usted puede escoger cuál de las 3 respuestas que haya escuchado merece más su atención. Bueno, yo creo que se puede responder las 3 rápidamente, ¿no? El caso de Daniel Mora es gravísimo, ¿no? Un partido que se presenta como un partido inmaculado y de defensa de la mujer tiene como fundador, ¿no? Y como número 13 en la lista, que es un número muy importante, ¿no? Como una persona probadamente violenta contra su propia esposa. Eso me parece gravísimo, ¿no? Gravísimo y denota pues que el Partido Morado pues
pues es un partido que tiene componentes, digamos, muy, muy preocupantes, ¿no? Y yo creo que también en el caso de Acción Popular, lo que más me preocupa de Acción Popular a mí es la mala gestión, ¿no? O sea, por ejemplo, la gestión de Lima ahora, un año, ¿qué cosa ha hecho el alcalde Muñoz? No ha hecho nada relevante, ¿no? Y Acción Popular fue parte, pues, también del gobierno de Toledo, quiero acordarme de que el vicepresidente de la República, que tuvo que renunciar por un tema de dolo, ¿no? Era el probable candidato presidencial de Acción Popular. Entonces a mí me preocupa mucho esto de Acción Popular. Y sobre lo que dice Marta del modelo económico, yo he sido siempre un defensor del modelo de estabilidad macroeconómica, pero cuando uno va a las calles y uno ve las condiciones de vida de la gente, cuando uno ve que no tienen agua, cuando uno ve que los emprendedores son abusados por tasas de interés agiotistas, ¿no? Tasas de interés usureras, cuando uno ve que las AFPs ganan dinero, pierda o gane el futuro jubilado, bueno, hay cosas que hay que cambiar. Veamos lo que ha pasado en Chile, ¿no? Chile, que era nuestro gran modelo, nos cuestiona, ¿no? Nos cuestiona. Entonces, sí, yo creo que hay que cambiar para bien el modelo económico, para impulsar el capitalismo popular, el capitalismo de los de abajo, ¿no? Leslie Lazo, número 2 de Acción Popular. Bueno, respecto al caso de señor Mora, yo me siento como mujer sumamente indignada. Indignada porque guardaron silencio muchísimo tiempo. El señor Julio Guzmán, líder político, en estos momentos donde pasamos por una violencia contra la mujer, una violencia en la sociedad, guardó silencio muchísimo tiempo, lo cual, en mi opinión, le hace cómplice de ello. Además, el no poder filtrar bien a sus candidatos. ¿Cómo es posible que más o menos 4 candidatos del Partido Morado estén inmersos en estos actos contra la violencia hacia la mujer? Muy bien. ¿Reacciones a las otras preguntas o lo dejamos por el momento? Lo dejamos por el momento. De acuerdo, señor Dino Costa. El señor Guzmán, para empezar, no conocía este hecho, se enteró el día en que la Comisión Política, en representación del partido y la presidencia, le pidió a Mora que presentara su renuncia al partido y a su candidatura. Estos hechos no los conocía él ni los conocía nadie. De haberlo sido, eso sería grave, pero ese no es el caso. Una de las tareas importantes que tenemos, Fernando, es la elección de un tribunal constitucional que tiene que ser independiente, sin vínculos con ningún tipo de mafias. Tanto Fuerza Popular como APP y AP decidieron votar en un procedimiento que era cuestionado. Había gente vinculada a los cuellos blancos. El gobierno propuso un procedimiento transparente y público para evitar un tribunal constitucional cuestionado y presentó cuestión de confianza, no le hicieron caso a la cuestión de confianza, nombraron a uno de los miembros de propuestos y eso es lo que desembocó en la disolución del Congreso. Nosotros tenemos que garantizar la aprobación de la ley ya presentada, la podemos mejorar por el Poder Ejecutivo para garantizar transparencia y publicidad de manera que conozcamos las hojas de vida, se les haga entrevistas públicas y el país entero sepa que estas son personas capaces y sin ningún vínculo con las mafias. En segundo lugar, sobre el modelo. No sé si se ha dado cuenta, Daniel, pero este es un congreso de 16 meses. Yo no sé si cuando él dice que va a cambiar lo de las AFP ya tiene los proyectos listos. Porque si no los tiene, esto es puro bla, bla, bla. Nosotros creemos que no es el momento, que el modelo ha dado muchos beneficios, hay que hacerle ajustes, por supuesto, pero me parece que un congreso corto como este, salvo que se tengan las propuestas hechas. Y yo creo que como congresistas lo que podemos hacer para garantizar es adoptar medidas para estimular la inversión privada, que es el motor fundamental del crecimiento y el que va a generar los recursos para mejorar la educación, la salud y la infraestructura y mejorar también la calidad de gasto de la inversión pública, que es muy mala. Yo coincido acá con lo que se ha hecho. Y por último, sobre el equipo especial, ha sido saboteado, hay que reconocerlo, y acá Marta no me dejará mentir si no reconoce que su bancada del Congreso disuelto ha tenido un rol protagónico, la de AP también, ¿no es cierto?, en socavar el trabajo de los fiscales. Yo creo que los fiscales no son perfectos, pero tienen ganas de investigar, tienen ganas de hacer justicia, y por primera vez en muchos años se le han plantado a poderosos que nunca habían sido, digamos, objeto de investigaciones de esta naturaleza. Hay que apoyarlo si queremos llegar a la verdad y hacer justicia al final del camino, dejar de sabotear su trabajo, y por eso necesitamos un Congreso
que dé esas garantías, porque si tendremos un Congreso otra vez mayoritariamente obstruccionista, vamos a poner en peligro el avance de esas investigaciones y los acuerdos de colaboración eficaz que son un componente central en el trabajo de ellos. O sea, AP, por ejemplo, votó en contra de los acuerdos de colaboración eficaz y con Fuerza Popular cuestionó, y el APRA, por supuesto, de manera reiterada, esos acuerdos de colaboración eficaz sin los cuales no hubiéramos avanzado lo que hemos avanzado. Marta ofrece una comisión de la verdad. Nosotros ofrecemos apoyo a los fiscales en lugar de seguir saboteando su trabajo y solo señalar que Toledo felizmente está en proceso de extradición y pronto llegará gracias a la colaboración eficaz de Maiman, que es un producto de este equipo especial de fiscales. Y Kuczynski está con arresto domiciliario en su casa por una condición de salud, si no estaría con tres años de privación de libertad. O sea, lo importante acá es que este equipo especial no distingue banderas políticas y todos los que tienen que ser investigados están siendo investigados. Nosotros apoyamos ese esfuerzo. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, una pregunta común para los cuatro que naturalmente tiene que ver con Lima, pero espero que sea la más difícil y la menos inesperada para ustedes. Primero vamos a una pausa. El enfoque de los sábados, conversando con 4 candidatos de los 4 partidos, según el sondeo de CPI, mejor ubicados en las intenciones de votos, han contestado preguntas diferentes y se han referido naturalmente al 485 aniversario de la Fundación Española de Lima. Y yo quisiera preguntarles por eso a los 4, ¿cómo evalúan y qué solución aportarían al problema de los colectiveros? Se trata de una novedad que ha aparecido después de que se lanzara una reforma de transporte que debía conducir a que no haya en nuestra ciudad combis ni autos con conductores que ganan porcentaje por los pasajeros que reciben, sino choferes asalariados que reciben eventualmente un bono. Como no hay un número suficiente de buses todavía en los corredores, han aparecido los colectiveros en los ejes centrales de nuestra ciudad. Estamos hablando de decenas de miles, y no de cientos de miles de, escuchen bien, señores candidatos, electores limeños que trabajan de manera ilegal, robando clientela a los buses financiados por el Estado, no respetando la luz roja, parándose en la luz verde y usando de manera sistemática el claxon. ¿Qué solución plantean ustedes para el problema de los colectiveros? Gino Costa. Nosotros, Fernando, no es uno de los 50 puntos de nuestra agenda parlamentaria, pero ya que me preguntas, te adelanto una opinión. Nosotros apostamos y en el Congreso disuelto trabajamos fuertemente para que salir adelante la ley que crea la Autoridad de Transporte Único para Lima y Callao, que nos parece, digamos, el marco institucional ideal para darle a Lima un sistema de transporte moderno integrado, o sea, metropolitano, tren eléctrico, corredores integrados, distinto que el desorden y la informalidad que impera hoy día. Y nuestra apuesta de mediano y largo plazo es esa, que se robustezca la ATU, que tenga los recursos para hacer más líneas de metro y más metropolitanos y darle a la ciudad en el menor tiempo posible un sistema moderno de transporte integrado. Mientras eso no ocurra, vamos a seguir sufriendo las consecuencias de la informalidad y, por ejemplo, el fenómeno de los colectiveros que, como tú has dicho, responde también al hecho de que en los, digamos, en estos corredores que existen, no hay los buses suficientes, entonces tampoco se da abasto la oferta de servicio. Y ante eso aparecen estos colectivos que le dificultan más el trabajo a los buses que operan en esas líneas. Entonces, ese es un asunto que hay que resolver pronto. No soy un experto en el tema y no me atrevería a darte una respuesta de cómo resolverlo. Pero tenemos que pasar de la informalidad a la formalidad y a un sistema moderno e integrado de transporte público que hoy no tiene Lima. Leslie Lazo, su punto de vista sobre el tema de los colectiveros, enriquecido sin duda por su experiencia en el distrito San Martín de Porras del norte de nuestra ciudad. Bueno, definitivamente el transporte aún es una de las problemáticas mayores que tiene no solamente Lima, sino
todos los distritos. En el caso de San Martín de Porres, el tema del colectivero es distinto, porque yo lo vivo, yo camino San Martín de Porres. En el caso de los colectiveros, ellos solamente trabajan a lugares donde ni siquiera los buses, ni siquiera las combis llegan. Es decir, suben a los cerros. Ellos no le quitan trabajo a nadie, a ninguna empresa, ni ninguna institución pública o privada. Para ellos, en el caso de la población de San Martín de Porres, ellos lo piden a gritos que de una u otra manera, la municipalidad, en este caso ahora la ATUM, les reconozca, porque es su forma de trabajo, haciendo ¿Es que se debe legalizar a los colectiveros? Es que en este caso se ha generalizado a todos. Yo coincido con usted que en el caso de los colectiveros que le quitan a aquellas instituciones privadas y públicas del Estado donde existe una inversión del Estado o de los privados, en ese caso yo no estoy de acuerdo. En ese caso no debería haber colectiveros. Pero cuando usted me habla de mi distrito de San Martín de Porres, es diferente. Hay algunas personas que tienen la necesidad de los colectivos para subir a los cerros donde no suben los mototaxis, donde no suben los taxis tampoco. Y en todo caso, si subieran, se le hace muy oneroso para estas personas pagar. Hay casos especiales donde creo que la ATUM debería tomar cartas en el... Casos especiales, a título excepcional, pero excepcional. En los ejes troncales no deberían haber. No deberían de Como haber. usted sabe, cada bus reemplazaría a 15 autos yo no estoy dando vueltas por la ciudad, tocando el claxon y contaminando el aire. Así, yo no estoy de acuerdo en esos casos, solamente en casos muy especiales. Señor Córdoba, ¿cómo resolver el problema de los colectiveros? Yo creo que es sin perder votos. Pero ¿cómo resolver el problema de la informalidad, Fernando? Este es un fenómeno particular. Estás mencionando un tema particular de un aspecto general. El 70% de la población económica activa peruana es informal. O sea, no es el caso de los colectiveros, es el caso de los comerciantes, es el caso de muchos sectores. Bueno, pero hay una particularidad. Pero en este caso, hay gente que tiene una responsabilidad en un oficio que supone riesgo de vida y sabemos la alta tasa, no pagan licencia de conducir, no tienen seguro y hacen competencia desleal a quien está formalizado y paga impuestos y demás. Insisto que es un fenómeno general, pero vamos a ese fenómeno particular, porque lo mismo que has dicho sucede en todos los sectores en donde hay informalidad, que es la mayoría del país. ¿Por qué hay informalidad? Porque la formalidad no brinda las herramientas, los servicios que la población demanda. Si hay colectiveros, es porque hay demanda, es porque el servicio público no está funcionando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros indignarnos, ¿no?, con los colectiveros, que son probablemente gente desempleada, que busca, digamos, ingreso para sus familias, ¿no? Porque el transporte público no cumple la función que tiene que cumplir? ¿Cómo indignarnos con ellos? Lo que hay que hacer es mejorar, evidentemente, el transporte público, ¿no? Invertir, cosa que no se está haciendo ahora absolutamente nada. O sea, el alcalde de Lima no está haciendo nada, ¿no? Tenemos que mejorar el transporte público para que estos informales, ¿no?, el mismo mercado, digamos, lo saque. En el interín hay que ver la manera de formalizar esto, hay que ver la manera de regular esto, pero yo sí estoy en contra de las prohibiciones a rajatabla, como hay países en donde se prohíbe Uber, por ejemplo. Es totalmente absurdo, ¿no? Tenemos que trabajar en un buen sistema de transporte público con planificación urbana bien hecha, cosa que no se está haciendo ahora, no está haciendo, Acción Popular no está haciendo nada al respecto, ¿no? Y tenemos que lograrlo para que este fenómeno vaya desapareciendo. Pero en el interín, con la represión solamente no se va a lograr absolutamente nada, ¿no? Y se va a perjudicar a estas personas y se va a perjudicar también a sus clientes, ¿no?, que no tienen un buen transporte público. Entonces yo voy por una formalización que vaya con el tiempo, con la mejora del transporte público. Marta Chávez. Sí, antes de entrar al tema, quiero hacer una réplica a Gino, que nos acusa de haber saboteado, socavado la labor de los fiscales. Por favor, si sabotear es no denunciar que el gobierno tiene a la esposa de uno de los fiscales estrellas de ese grupo de fiscales contratada en un cargo de confianza con una remuneración mayor a la de los congresistas inclusive, por favor, no estamos, pues si eso es no socavar, si eso es apoyar, por favor, cuando el Congreso ha querido llamar al fiscal de la Nación para que explique el acuerdo con Odebrecht, nadie sabía nada. Es el primer caso en mis muchas décadas de edad que tengo, que un fiscal de primer mínimo nivel
apoyado por el de nivel intermedio, comprometen a toda la administración de justicia del país y encima le regalan al investigado por corrupción y al comprobado de corrupción 524 millones. Ahora, pasando al tema de su pregunta, Fernando, bueno, yo sí creo que hay que llamar a los 3 últimos alcaldes, pues que el alcalde, la señora Villarán, Gino sabe muy bien del trabajo de la señora Villarán, ha trabajado con ella, el alcalde Castañeda, que también tiene que responder, y el actual alcalde de Lima, que no, en verdad, el problema de estos corredores no solamente tiene problemas de corrupción, sino tiene problemas técnicos. Hace varios años alguien me explicaba que debe haber un transporte masivo tipo metro. Las soluciones por estos corredores viales no es la solución adecuada porque no tienen la dimensión que deben tener para tener una frecuencia y número de vehículos para que cubran la demanda. No es posible meter en un circuito tan corto unidades que puedan satisfacer toda la demanda. Y en verdad, como dice Daniel, hay una demanda no satisfecha. Y entonces una demanda no satisfecha tiene que ser cubierta. El fujimorismo, Fuerza Popular, ha propuesto como un eje de su propuesta el dinamizar la economía. Y esto parte, por ejemplo, por construir formalidad, no combatir la informalidad, porque no es un tema policíaco, es un tema de educación y construcción de algo positivo, construir formalidad. Y eso supone darle alternativas a estas personas que buscan un medio de salir adelante. Por ejemplo, hemos propuesto para la micro y pequeña empresa un sistema de tributación cero durante los primeros años de funcionamiento, un sistema de alerta educativa donde las personas, a los contribuyentes y a los administrados en general, no se les esté multando y sancionando a la primera, orientarlos. El Estado no debe asfixiar a los administrados, sino debe facilitarles la posibilidad de que puedan construir su alternativa de trabajo. Entonces, construyamos formalidad y de ese modo también exijamos a las autoridades que cumplan su tarea. Yo veo un montón de inspectores municipales de transporte y no fiscalizan entonces lo que corresponda. Veo que el gobierno y el gobierno local inclusive se reúne con los representantes de ellos. Está bien que conozcan cuáles son sus necesidades. Es un fenómeno que también coincido con Daniel, que no se puede tapar con prohibiciones. De acuerdo. Hemos hablado sobre Lima, como era necesario, pero como no somos limeños céntricos, después de la pausa quiero hacerle unas preguntas que tienen que ver con la selva peruana y con un tipo de actividad económica específica de esa región de nuestro país. Primero vamos a una pausa. Consultorio Electoral. Son las 9:54 y para pulsar la información de que disponen los 4 candidatos, quisiera preguntarles qué piensan sobre las informaciones que nos han llegado sobre el bloqueo del río Marañón y la utilización de un artefacto explosivo que impide que el petróleo peruano que se saca laboriosamente de nuestra selva pueda llegar a la refinería. Señora Marta Chávez, es su turno. Bueno, eso para mí sería un acto gravísimo. Es un acto gravísimo, que es un sabotaje, que creo que tiene tipificación penal, ¿no? ¿Cómo lo resolvería usted? Bueno, primero indagaría qué es lo que ha pasado, cuáles son las razones y quiénes son los responsables. Hay un conflicto, usted sabe, social hace tiempo, sí, bloqueo, negociaciones. Ningún conflicto justifica sabotear al país ni menos contaminar. Están contaminando entonces la selva. Y entonces, más que los que dicen algunos que contaminan las empresas petroleras. Entonces, ese es el caos. Y yo creo que alguien está apostando y habría que buscar qué hay detrás. Porque más allá de cualquier reclamo social que es respetable y que tiene que ser atendido por el Estado, porque para eso el Estado existe. El Estado existe para procurar el bien común, para que no haya la ley de la selva, para que cada cual no busque por sus propios medios solucionar sus problemas. El Estado tiene
privilegio y el monopolio, ahí sí que hablamos de monopolio, del uso de la fuerza. El presidente de la República es el jefe supremo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, es el que está encargado de la seguridad y el orden interno, y entonces lo primero que debe hacer el gobierno es explicar qué está pasando detrás, pero desde ya... Fernando, y debo señalar mi absoluto desconocimiento sobre este hecho que usted plantea, que me parece gravísimo. Entonces, si ya estamos pasando a este tipo de actos, estos no son actos que se les ocurren a un pequeño grupo de personas de las comunidades de la selva. Si no, no creo. Aquí hay algo detrás. Hay algo detrás. Puede haber intereses económicos, inclusive de otros países, de empresas o de cárteles económicos, ¿no? Y creo que el Estado peruano no puede dejar de estar ya. Si fuera el presidente Fujimori, ya estaría en el lugar. Ya estaría en el lugar, inclusive con riesgo de su vida. Bueno. Pero tenemos un presidente pues que sí va a inaugurar expedientes técnicos, va a inaugurar obras de sus empresas cercanas con las que ha tenido además antes relación contractual. Y entonces, pero yo, déjeme, Fernando, expresar mi absoluta preocupación sobre este tema. Hemos comprendido su punto de vista. En efecto, la empresa privada Perenco hace saber que no puede bombear porque no hay cómo sacar el petróleo. Señor Córdoba, sobre la situación petrolera del Perú y específicamente este bloqueo que ya viene durando varias semanas en Datem del Marañón. En la gestión de los recursos naturales hay una absoluta ausencia del Estado. Es la ley de la selva. Por un lado, Petroperú sufre permanentemente boicots, ¿no? Porque atentan contra el oleoducto, se revienta el oleoducto y para chantajearlo para que puedan estos mismos señores reparar el oleoducto o tener un beneficio económico. Pero por otro lado, el Estado también está ausente en la ejecución de proyectos sociales, en la promoción de la agricultura, en las zonas o la reforestación en las zonas extractivas. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer con la nueva ley de recursos naturales es que el Estado esté más presente, tanto para proponer desarrollo local, desarrollo forestal, desarrollo agrícola, desarrollo de infraestructura social, en todas las zonas en donde hay proyectos grandes, ¿no? Extractivos, porque el dinero está ahí, van a pagar impuestos, ¿no? Pero también para no aceptar de ninguna manera bloqueos de carreteras, boicots de estos abogados, como hemos visto en el caso de Bambas. Los hermanos Chávez. Exactamente, que son mafiosos especializados en boicotear a la industria extractiva para su propio rédito personal y en ningún caso para defender a la población, que es lo que queremos nosotros. Leslie Lazo, su opinión sobre el bloqueo de la industria petrolera en el Perú, específicamente lo que hemos sabido esta mañana respecto de un atentado contra un pozo de bombeo. Bueno, definitivamente todos tenemos derecho a reclamar, a alzar nuestra voz de protesta para que el Estado de una u otra manera nos escuche en algunos lugares donde se encuentra ausente. Pero también es cierto que donde comienza el derecho de unos, donde termina el derecho de unos, comienza el de otros. Y eso es así. Ir en contra del Perú, de la contaminación, eso sí lo rechazo. Pero sin perjuicio de ello, quisiera conocer un poco más a fondo cuál es la problemática por el cual está pasando este bloqueo. Es un tema muy sensible. Acción Popular, ¿no? Exacto. Y desde llegar al Congreso, extender la mano amiga a fin de solucionar el problema. De acuerdo. Gino Costa. Fernando, entiendo que hay una huelga indefinida en esa zona y que este atentado se da en ese marco. La huelga viene después de negociaciones a lo largo de los últimos años entre las federaciones indígenas de esa parte de la selva peruana y el gobierno nacional. Yo creo que hay que rechazar, ¿no es cierto?, el recurso a la violencia en cualquier circunstancia, tengan o no tengan las federaciones indígenas derecho a sus justos reclamos. Pero por otro lado, sí, demandar al gobierno nacional que atiende esto a través de los mecanismos de diálogo que corresponden para levantar esa medida y si se adoptan acuerdos que se cumplan, porque nuevamente, ¿no es cierto?, este es el resultado de acuerdos que se adoptaron y que no se han cumplido. Entonces, claro, la paciencia de la gente tiene también un límite sin que eso signifique, como digo, de forma alguna justificar la Muchas gracias, Gino Costa. Muchas gracias a los 4 candidatos. Marta Chávez, número 1 de Fuerza Popular. Daniel Córdoba, número 3 de Alianza para el Progreso. Leslie Lazo, número 2 de Acción Popular. Y Gino Costa, número 7 del Partido Morado. Ha sido un enfoque de los sábados. Quédense en la sintonía de RPP, que ya viene Monseñor Carlos
Castillo, arzobispo de Lima, para, como cada sábado, mantener con RPP un diálogo de fe. Hasta dentro de pocos momentos.